Bienvenido a esta narrativa digital de producción de materiales, producido por Ornelia Gómez. Entrega final de los aprendizajes obtenidos en la asignatura Producción de Materiales. Al iniciar esta interesante materia, Producción de Materiales, impartida por el profesor Juan Rosario, nos invita de manera colaborativa a través de la aplicación Padlet a socializar nuestras expectativas, el cual desde el inicio fueron el poder aprender a crear materiales didácticos digitales y así ayudar al desarrollo de contenidos en varias asignaturas y al mismo tiempo motivar a mis compañeros para que produzcan materiales educativos. Esta materia inicia con la reflexión del video Cómo podría ser la educación del futuro, en el cual pude llegar a la conclusión de que cuando empleamos correctamente la tecnología en nuestras clases, el trabajo resulta colaborativo, al maestro le resulta más fácil supervisar, el interés en los niños es mayor y los padres se integran más en el proceso educativo y proyectos de sus niños. En la asignatura Producción de Materiales fueron muchos los contenidos abordados y los mismos de gran utilidad para desarrollar una práctica pedagógica interesante, tanto para los alumnos como para los mismos docentes a la hora de su organización. Entre los temas que abordamos son, en la unidad 1, conceptos generales de los materiales multimedia. Vimos en la unidad 2, creación de recursos didácticos. En la unidad 3, pudimos ver la creación de charlas de audio como podcast. En la lección número 4 vimos lecciones de clase con la herramienta de Word. Y por último, en la unidad 5 vimos la narrativa digital con PowerPoint. En la primera unidad de esta asignatura, Conceptos generales de los materiales multimedia, abordamos el tema multimedia y sus formatos. Nuestra primera asignación fue investigar sobre el concepto multimedia y sus principales formatos de archivos, la cual definimos como cualquier objeto o sistema que se utilice para múltiples medios de expresión, tanto físicos como digitales, y o presentar o comunicar información. Son muchos los archivos multimedia que existen, pero dentro de los principales puedo mencionar audio, texto, video, imagen. Cada uno de estos formatos tienen manejos diferentes, pero todos con el mismo fin, informar y o comunicar. De manera colaborativa, socializamos estos formatos y cómo lo utilizamos en nuestra labor docente, concluyendo que estos formatos de audio, video, texto son excelentes herramientas para el desarrollo de las competencias comunicativas y las habilidades cognitivas. Los recursos multimedia han venido a fortalecer nuestras prácticas docentes. En esta parte, para profundizar más sobre los formatos multimedia, reconocimos por medio del simulador interactivo de ensamblaje de PC 3D los puertos multimedia y los necesarios que son los puertos y tarjetas de audio y video, así como también los tipos de archivos que existen para manejar la información, entre ellos los ejecutables que nos sirven para instalar los programas y los no ejecutables como son los de audio, video, texto, imagen, entre otros. Otro de los contenidos que abordamos en esta asignatura fue la función que desempeña en el equipo de producción de materiales multimedia para un efectivo producto, y es que si este equipo de personas no trabaja de manera colaborativa, con buenas relaciones humanas y con expertos de cada área, sería difícil que pueda funcionar. Esta estructura debe contar con un equipo interdisciplinar en el que participa al menos un experto en el contenido del curso, un experto en el diseño de instrucción y el técnico programador. El objetivo al crear un equipo multimedia es funcionar a niveles óptimos de desempeño. El perfil de productor de materiales fue otro de los temas que también trabajamos en esta asignatura, y es aquí donde entendemos que todo productor debe ser líder, moderador de recursos, competente en el área de desempeñar, tener habilidades para trabajar en equipo, ser calmado, sabio, tecnológico, vanguardista, organizado, creativo y muy meticuloso.
De forma colaborativa y de manera individual, aprendimos a cómo elaborar un guión de recursos multimedia de un tema de nuestras áreas pedagógicas, reforzando con esta práctica que un guión multimedia es una herramienta diseñada para permitir diferentes tipos de trabajos, en el cual los contenidos podemos combinarlos con textos, imágenes, videos, y que para esta elaboración debemos tomar en cuenta los objetivos, la descripción detallada, el tipo de recurso, la organización de los roles que formarán el equipo del guión, la narración, los contenidos y materiales a usar, la bibliografía y las características tanto del docente como del estudiante. El guión es una parte neurálgica en la producción de materiales. Para finalizar esta actividad, el maestro nos explica sobre las herramientas de autor y cuáles son las más utilizadas, como Hot Potato, Jclear, Ardora, Excel Learning, Scratch como objeto de aprendizaje, enfatizando que estas son aplicaciones informáticas que facilitan la creación, publicación y gestión de los materiales y recursos educativos en forma digital, utilizados en la educación presencial y a distancia, mediada por las TIC. Para la creación del producto multimedia utilizamos el objeto de aprendizaje Excel Learning, que es un editor XHTML para la creación de contenidos e-learning, fácil de utilizar y bastante flexible para exportar, importar y reutilizar contenidos que permiten crear cursos digitales completos. De manera guiada y muy explícita, el profesor nos explica cómo obtener sitios web de manera gratuita y de paga, qué son los dominios y los tipos que hay, y a la vez nos explica cómo usar el objeto de aprendizaje Excel Learning, su configuración, sus elementos y cómo publicar en Internet y obtener los archivos HTML para compartirlo. Luego de esta magnífica explicación, para finalizar esta unidad, el profesor nos invita a realizar la creación de un objeto de aprendizaje con Excel Learning, del guión que elaboramos de manera individual de nuestro tema elegido. De esta forma, creando este objeto de aprendizaje, pude utilizarlo como recurso didáctico a una clase tecnológica. Pasamos a la unidad Creación de recursos didácticos, donde trabajamos varios contenidos, trucos y múltiples funciones adquirir en esta unidad, tanto en Word como en PowerPoint, como practicar las configuraciones de los estilos, insertar las secciones de las páginas y poder configurar las páginas de forma independiente, configurar de manera predeterminada todo un documento, modificando los estilos, tanto el cuerpo como los títulos del documento, e insertar tablas de contenidos, entre otras, como la combinación de correspondencia, junto con una base de datos en Excel. La creación de una infografía en Word de un tema de mi área fue otra de las asignaciones que también me permitieron enriquecer mis estrategias didácticas, pues la misma permite organizar ideas de una manera clara y gráfica. En PowerPoint pude manejar mejor funciones para crear presentaciones más fáciles y efectivas, configurar mis diapositivas por la opción de vista patrón, en donde puedo configurar tanto los títulos así como el cuerpo y el tipo de letra para toda mi presentación. Sobre lo anteriormente dicho, pude evidenciar que no necesitamos tener aplicaciones online o software, que con las herramientas de Microsoft Office podemos crear materiales didácticos para dinamizar nuestras clases. Sobre mis expectativas iniciales, puedo decir que me siento satisfecha, ya que fueron superadas hasta el momento, pues cada una de las herramientas trabajadas, como Jclear, Hot Potato, me han perfeccionado profesionalmente. Crear materiales didácticos digitales ahora resulta más fácil, pues me permite que los aprendizajes de los estudiantes sean significativos y atractivos, al igual que el evaluar y retroalimentar al hacerlo mediante actividades como un sopa de letra, un completa, un crucigrama, entre otras actividades que nos ofrecen esas herramientas. Quizzes es otra de las plataformas que también proporciona al docente diferentes opciones y juegos de preguntas, evaluaciones de manera colaborativa e individual.
sirviendo de soporte para ver el nivel de conocimientos que tienen mis alumnos. Finalizamos esta unidad con el análisis del visionado ¿Por qué todo el mundo debería saber a programar?, confirmando que todos tenemos la capacidad de programar y que no necesitamos ser un gurú en informática, ya que con determinación, deseo y las destrezas básicas necesarias podemos hacerlo. Y la aplicación de bloques en Scratch lo dejó confirmado, pues este programa permite crear juegos, historias interactivas y animaciones, músicas y arte de una forma fácil y divertida, como nos divertimos en el momento de hacer la programación de la viborita. Todo esto está orientado a niños, ayudándolo de esta forma a expresar sus ideas de forma creativa y al mismo tiempo desarrollando habilidades de pensamientos lógicos y analíticos, y en el docente en el producir materiales de manera lúdico de una área pedagógica. En esta unidad de creación de charlas de audio, una de las herramientas que el profesor nos invitó a explorar fue Audacity, el cual me resultó muy interesante, ya que a través de esta aplicación puedo realizar grabaciones para compartir con mis alumnos a modo de podcast, y esas grabaciones las puedo editar, darle efecto al sonido y dándole como resultados una buena calidad. Al realizar prácticas con esta herramienta, me resultó fácil de aprender mediante tutoriales, pues es muy útil al integrarla en una clase, ya que establece un vínculo entre docente y estudiantes e impulsa participaciones más diversas en el aula. En la asignación de la unidad 4 de construir una lección de clase multimedia con la herramienta Word resultó sumamente interesante para mí, puesto que el alumno tiene la facilidad de investigar en lo inmediato. Además, las habilidades de razonamiento se ponen en práctica al instante. Al finalizar esta asignatura con la unidad de narrativa digital con PowerPoint, al momento de crear esta narrativa de mis experiencias y aprendizaje durante la trayectoria de producción de materiales, puedo evidenciar que he obtenido grandes beneficios y que mis expectativas del inicio del curso fueron más que logradas. Para reforzar nuestra narrativa, el profesor nos proporciona los instaladores de Camtasia Studio, el cual es una herramienta donde podemos editar audio y video, aumentando o disminuyendo el sonido o incluso eliminando las partes de la grabación que no nos interesa, e insertar efectos de transición para darle calidad a la imagen. El profesor, de forma muy atractiva y entretenida, nos guía a practicar con algunas imágenes y videos, con la finalidad de reconocer lo útil que es esta herramienta para nuestra narrativa y futuros tutoriales. A modo general, entiendo que esta asignatura ha sido de gran soporte para mi desarrollo profesional. Puedo decir que para crear y producir materiales didácticos digitales no se necesita tener una vasta experiencia en informática, solo la determinación, el deseo, el tiempo de crear nuestros propios contenidos y entender que las herramientas para crearlos están a un clic, solo hay que proponérselo. Agradezco sobremanera a mi querido profesor Juan Rosario por transmitir de una forma magistral sus conocimientos y experiencias, de enseñarme con cada una de sus reflexiones cómo ser mejor cada día y nutrirme con ese acervo cultural que nos ayuda a crecer.